cerebrovascular. Es una patología, primero que todo, que es una patología, no es una patología primaria, es una patología secundaria, o sea que se presenta como consecuencia de enfermedad cerebrovascular. Consecuencia de algo, ¿cierto? Un problema que puede estar a nivel cerebral o un problema que puede estar a nivel sistémico, por ejemplo, una hipertensión, una falla cardíaca o una diabetes descompensada, ¿cierto? Muy bien. A nivel congénito se puede presentar el ACV, o sea que un niño nazca con alguna alteración genética que le lleve a un problema a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? A nivel cerebral. O puede ser una enfermedad no congénita, sino adquirida, que como les decía, el problema va a ser que tenga un problema vascular que se presente por el deterioro de una enfermedad sistémica, les decía, una hipertensión, una diabetes, una arteriosclerosis, etc. Los ACV pueden ser de dos tipos. Ahorita miramos cuáles son los dos tipos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en un ACV? Que por alguna cosa, ya sea o por una obstrucción, por una placa ateromatosa o por un trombo, o ya sea por una ruptura del vaso sanguíneo, inicialmente va a haber un estrechamiento de la luz del vaso que trae como consecuencia que a la parte cerebral donde le debería llegar la sangre en esa zona, pues obviamente no va a haber una buena perfusión sanguínea, trayendo como consecuencia que entre en hipoxia esa zona y posteriormente me genere una isquemia y una necrosis del tejido, y esto es lo que va a generar el ACV. En ese ACV, les decía ahorita, o puede ser que haya una obstrucción del vaso sanguíneo, ¿sí? Que obviamente no va a permitir la perfusión hacia una zona cerebral, o que se rompa el vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, esto me generaría los dos tipos de ACV que hay: el ACV trombótico u oclusivo y el ACV hemorrágico o isquémico, ¿cierto? Entonces, ese problema vascular puede estar o en las arterias que están a nivel cerebral, ¿sí? Por ejemplo, la cerebral posterior, la cerebral media, la cerebral anterior, las comunicantes, o puede estar en un vaso sanguíneo que llegue al cerebro, una basilar, unas espinales, una carótida interna, ¿cierto? Cualquiera de las dos cosas, ¿cierto? Las células del cerebro se van a quedar sin oxígeno, lo que les decía hace un ratito. Se me va a generar una hipoxia que posteriormente se traduce en una anoxia, isquemia, necrosis del órgano, y se presenta lo que es el ictus, o se presenta lo que es la apoplejía. Es el momento en donde le empieza el ataque de ACV al paciente. ¿Cuáles pueden ser las causas de un ACV isquémico? O sea, que se obstruya el vaso sanguíneo. Puede ser por un ACV trombótico, o sea, un trombo, coágulo, embólico, es decir, ateroma, grasa. Puede ser un problema en la formación de la anastomosis de una arteria con otra arteria, por ejemplo, las comunicante posterior, la comunicante anterior, o la anastomosis que hay entre la carótida interna y la cerebral media. O puede ser una causa cardiogénica, la que hablaba hace un ratico: hipertensión arterial, una diabetes, una falla cardíaca. En cuanto al hemorrágico, que se rompe el vaso sanguíneo, puede ser porque hay una hemorragia, ya sea intracerebral, un aneurisma cerebral, una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia subdural o epidural. Por lo general, las hemorragias subdurales y las hemorragias epidurales, por lo general, tienden a ser de causa traumática, es decir, un paciente que se dio un golpe en la cabeza, un trauma encefalocraniano de moderado a severo, me puede generar una hemorragia subdural o una hemorragia epidural. Muy bien. Ya hablamos del émbolo. El émbolo, recuerden que puede ser un coágulo de sangre o puede ser un ateroma, o sea, grasa, ¿cierto?
¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles pueden ser las posibles enfermedades primarias o secundarias que me puede llevar a una ACV? He hablado de la hipertensión arterial, las crisis hipertensivas. Ese es el peligro de una crisis hipertensiva. Ese es el peligro de una crisis hipertensiva, que al paciente le dé una ACV o un infarto agudo del miocardio. La arteriosclerosis, envejecimiento normal del vaso sanguíneo, diabetes, obesidad e inactividad física, esa obesidad asociada a una dislipidemia, adicción a drogas, tabaquismo, estoy hablándole de las más frecuentes, el uso prolongado de anticonceptivos. Recuerden que los estrógenos ayudan un poquito a disminuir los factores de coagulación. Bueno, alcohol ya creo que lo había dicho, no. Alcohol, las dislipidemias, factores cardíacos, enfermedades que tenga el paciente, coronariopatías, que tenga falla cardíaca, infartos anteriores, isquemias cardíacas transitorias, anginas de pecho, ¿sí? Bueno. ¿Qué es la apoplejía? Es el mismo ictus, que es cuando el paciente le inicia el cuadro de ACV, ¿sí? Lo más característico en una apoplejía es la debilidad facial. En una ACV, el compromiso en términos generales es a nivel motor. Empiezan los síntomas a nivel motor, a nivel muscular, a nivel de movimientos. Entonces, debilidad facial. El paciente empieza a presentar adormecimiento en una parte de la cara, ¿sí? Con pérdida de la sensibilidad o disminución de la sensibilidad, ¿correcto? Ese trastorno motor en la cara, su merced linda está chateando, me llegas tarde y fuera de eso te suplico el favor. Entonces, esa debilidad facial entonces le lleva al paciente a disartria, que es la incapacidad para hablar, ¿sí? Enredado, porque acuérdense que la lengua es un músculo, y fuera de eso, todo esto acá que hay, músculos. Por eso el paciente con una apoplejía, con un ictus, ¿qué presenta? Con un paciente con ACV, ¿qué es lo que uno a veces el paciente llega muy frecuentemente? Desviación de la comisura labial, ¿cierto? Pérdida del control de esfínter vesical. El pacientico, pues, en ese ataque agudo se hace chichi, inclusive puede tener pérdida también del control del esfínter rectal, ¿no? ¿Sí? Dificultad para respirar y deglutir, ¿sí? Parálisis ya de mi cuerpo. Entonces, ustedes ven, de pronto han visto casos o ven después las secuelas que el paciente queda con medio lado paralizado o no completamente paralizado, sino que el paciente presenta hemiparesias, ¿cierto? Que puede mover las extremidades, pero no puede hacer todo el movimiento, ¿sí? O definitivamente perdió el movimiento. Uno ve esos pacienticos, sobre todo, que tienen como el bracito muerto, no lo mueven para nada, les toca. Y hay atrofia muscular. Bueno, debilidad especialmente de un lado del cuerpo, lo que les decía, hemiparesias, ¿sí? Hemiparesias. ¿Qué otros? Les decía que a nivel general el déficit más importante es sensitivo y motor, ¿sí? Ataxia, trastornos en la marcha. Por lo general estos pacientes pierden también como el caminar rectilíneo. Entonces son pacientes en la ataxia que tienen trastorno en la marcha, ¿sí? Y fuera de eso es una marcha, digamos, como en zigzag, por así decirlo. Incoordinación motora. Entonces, por decir un ejemplo, el paciente quiere agarrar el borrador, no puede, o lo manda la mano más para allá o más para acá, le toca como hacer el movimiento muy lento para ir como cuadrando el movimiento, ¿sí? En la medida que van acercando el objeto, saben si lo tienen que adelantar más el brazo o lo tienen que retrasar más. Temblor, principalmente temblor a nivel distal, en manos, es más evidente en las manos. Alteraciones del lenguaje, la disartria, amnesia, principalmente por compromiso a nivel del lóbulo frontal. Es una amnesia anterógrada. ¿Qué es una amnesia anterógrada? Que no recuerdan los eventos recientes, ¿sí? No recuerdan los eventos recientes. Entonces, cuando están en el ataque no se acuerdan. Por ejemplo, la familia empieza a preguntarle, o el médico,
Se tomó la pastilla esta mañana, no se acuerda, ¿sí? Empiezan a olvidar, pues empiezan a tener la amnesia de las personas con las que hablaron esta mañana, cosas así por el estilo. Agnosia, incapacidad para reconocer, ustedes pierden la memoria para reconocer quién es el hijo que está viviendo con ellos siempre, ¿sí? No lo reconocen, los nietos, bueno. Praxia, trastornos a nivel de la aprehensión, confusión, demencia. Bueno. Otros síntomas que van a tener el paciente: vértigos, mareos, compromiso del estado de conciencia, hablamos de la amnesia, pueden estar también con somnolencia, estupor, adormecimiento, signos benignos, pueden tener también rigidez en el cuello, Kernig-Brusinski positivo, pueden tener reflejos alterados, y eso es lo que me está indicando, sobre todo el reflejo de Babinski, me indica, es un reflejo tan sencillo de hacer y tan rápido de hacer, y él me indica si hay un problema neurológico o no, si hay compromiso neurológico o no del paciente. ¿En qué consiste el reflejo de Babinski? Yo percuto o yo hago un estímulo en la planta del pie, una cosquilla en la planta del pie con un lapicero, si tengo así, estamos a nivel intrahospitalario, con el martillo de reflejo, rápido le hago cosquilla. Lo normal es que yo, ¿qué? Cierre los dedos, trate de hacer flexión, ¿sí? En los pacientes cuando tienen Babinski positivo, que hay ya daño neurológico, el paciente abre los dedos en abanico. Miren una prueba tan sencilla que me dice si hay un compromiso neurológico severo, que me indica si hay descerebración o decorticación en un reflejo, ¿sí? El diagnóstico, pues principalmente resonancia, ¿no? Y la tomografía, pero más la resonancia. La resonancia es más característico, es más sensible para ver, ¿sí? En la tomografía sí, la tomografía me sirve, pero si de pronto hago más una tomografía contrastada, ¿no? En cambio, ya que se le coloque el medio de contraste y toda esa cuestión, en cambio la resonancia simple es muy diciente, es muy efectiva. Obviamente el paciente puede quedar con secuelas, ¿no? Entonces ya, ¿qué secuelas queda el paciente? Pues dependiendo a dónde se afectó, qué lóbulo cerebral se afectó, qué área del cerebro se afectó, qué áreas se afectaron, ¿sí? Bueno. Veamos ahora dos enfermedades. Veamos dos enfermedades degenerativas que se presentan en los ancianos, en los adultos mayores, que es el Parkinson y el Alzheimer, que ustedes van a tener que hacer estudios a muchos pacientes que se les está sospechando el Parkinson y se les está sospechando el Alzheimer. El Parkinson es una enfermedad degenerativa crónica incurable, es una enfermedad caracterizada porque va a haber el sitio de lesión es a nivel de la sustancia nigra principalmente. Recordemos que la sustancia nigra es un núcleo que se encuentra a nivel del cerebelo, que debería estar acá. Fíjense que ya no se nota casi la sustancia negra, se llama negra o sustancia negra porque es hiperpigmentada, ¿cierto? Normalmente una de las funciones de este núcleo es producir dopamina, y la dopamina me va a regular las actividades a nivel extrapiramidal, y las actividades a nivel extrapiramidal todas son de movimiento, todas son motoras, ¿cierto? Entonces en estos pacientes la sustancia negra, la característica es que va a haber una depleción exagerada de dopamina, que esa dopamina se va ¿a qué? A perder. Entonces llega un momento en el que la sustancia negra no va a estar produciendo la suficiente cantidad de dopamina y empiezan a aparecer los síntomas de extrapiramidalismo, ¿sí? Bueno, sustancia negra. ¿Qué trae como consecuencia esto? ¿Qué se puede ver? Acuérdense que las neuronas, el cuerpo de las neuronas es oscuro. ¿Por qué? Por los corpúsculos de Nis,
que es, las neuronas son las únicas que en su citoplasma tienen el corpúsculo de Nis, y eso por eso hace que el cuerpo de la neurona sea hiperpigmentado, y por eso se forma la sustancia gris. Porque acuérdense que la sustancia gris está formada por cuerpos de neurona, ¿cierto? Entonces, en estos pacientes las neuronas comienzan a despigmentarse porque la dopamina que se está produciendo es baja, debido a la depresión, a la eliminación exagerada de dopamina por parte de la sustancia nigra. Y en la medida que se va despigmentando la neurona, quiere decir que dos cosas: primero, se está perdiendo los corpúsculos de Nis, y segundo, pues se pierde la actividad del cuerpo de la neurona. Y acuérdense que en el cuerpo de la neurona está el núcleo. Entonces vienen los problemas neurológicos por destrucción de neuronas. Muy bien. Este hallazgo que hablo ahí de cuerpos de Lewy son para los hallazgos post-mortem. Entonces, que el pacientico se murió, pues no se hace, porque ya sabemos que el paciente se murió de Parkinson. El Parkinson no mata a la persona, ¿sí? Pero sabemos que el paciente tenía Parkinson, entonces ¿para qué quiero hacerle una necropsia para estudiar el cerebro y si tiene corpúsculos, tiene los cuerpos del Lewy? Pues ya sabía que él tenía Parkinson, porque el de Parkinson le empezó a los 60, 70 años de edad, ¿sí? Entonces, no, simplemente estos hallazgos es más para los científicos, ¿no? Que están haciendo estudios para ver cómo se puede detener rápidamente la progresión de la enfermedad, porque acuérdense que la enfermedad es degenerativa, crónica. O sea, el tratamiento que consiste en darle dopamina al paciente, el tratamiento enlentece la progresión de la enfermedad, pero no la para. No para la enfermedad, ni la revierte, mucho menos la va a revertir. Hace que la enfermedad, el degeneramiento sea más que lento, ¿cierto? Pero no detiene el degeneramiento del paciente. Entonces, esto es más para la parte como científica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Motor. El Parkinson empieza con trastornos motores, ¿sí? Con temblor, principalmente acrodistal, o sea, en las extremidades superiores, temblor distal. Los músculos se vuelven hipertónicos, el paciente tiene más fatiga muscular. ¿Por qué? Porque los músculos están muy rígidos. Le cuesta trabajo hacer algunos movimientos al paciente, ¿sí? Los movimientos del paciente se hacen mucho más lentos, ¿verdad? La marcha de esos pacientes es una marcha característica que se llama la marcha festinante, que es una marcha rápida pero con pasitos cortos. No hacen pasos largos, sino pasitos muy cortos y como dando brinquitos, por eso se llama festinante. Llega un momento en que estos pacientes, pero eso ya es muy avanzada la enfermedad, en donde ellos no pueden iniciar la marcha solos, o sea, ellos quieren dar el paso y no pueden. Si de pronto una persona los agarra, pues sí, pero ¿por qué? Porque inició fue la marcha él, no yo. Ahora, si uno les da el empujoncito al paciente, ellos inician la marcha, pero no pueden parar. ¿Hasta qué? Hasta que se estrellen con algo o alguien los pare, ¿sí? El lenguaje se hace lento, enredado, ¿sí? Que es difícil para ellos pronunciar ciertas palabras. Y otra de las complicaciones del Alzheimer, perdón, del Parkinson, va a ser la demencia senil. Y acuérdese que la demencia senil se asocia con Alzheimer, ¿sí? Entonces no es raro, no es que sea obligatorio, pero no es raro que un paciente con Parkinson como complicación me haga ¿qué? Alzheimer. Hay destrucción de neuronas. ¿Y qué es el Alzheimer? ¿Qué es lo que vamos a ver? Destrucción de neuronas, ¿sí? Entonces, una de las complicaciones a largo plazo de un Parkinson es el Alzheimer. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Y finalmente veamos el Alzheimer, que también es una enfermedad degenerativa crónica irreversible, en el que hay muerte de neuronas, hay destrucción de neuronas, ¿cierto?
Esa destrucción de neuronas por lo general comienza a nivel del lóbulo frontal. ¿Sí? ¿Nos acordamos cuáles son las funciones del lóbulo frontal? ¿Alguien se acuerda? Julio. Memoria Correcto, el área prefrontal, memoria a corto plazo, concentración, ¿cierto? Atención. Ya estoy entendiendo los síntomas de un paciente con Alzheimer. ¿Qué otra función hay a nivel del lóbulo frontal? ¿Qué otra? Importante. Importantísima. ¿Hay qué? La visión. No, visión es occipital. Al otro lado. Está el área, no, les digo el nombre, ya lo saben. ¿Qué otra función? Ángel de la guarda. ¿Es algo qué? ¿Motor? Está el área motora primaria y el área premotora. Ahora entiendo los síntomas del Alzheimer. También el paciente con Alzheimer va a tener problemas ¿qué? Motores. ¿Dónde comienza en el lóbulo frontal? En el área prefrontal. Por eso lo primero que el paciente empieza a perder con Alzheimer, memoria a corto plazo, la capacidad de atención, concentración. El habla también, ¿no? No, habla es temporal. ¿Y eso se puede prevenir? Sí, como que está uno ya les digo, destinado. ejercicios mentales, que las neuronas estén en actividad, ejercicios mentales, de agilidad mental, leer, por eso yo lo jodo tanto la vida, ustedes lean, así sea el horóscopo del ADN, pero lean, porque si uno ve los pacientes con Alzheimer, uno el paciente con este pacientico le gustaba leer, no leía ni siquiera las cajitas de la gelatina, nada de eso lee. Hagan ejercicios mentales, jueguen a Sudoku, jueguen. Ahorita hay cualquier cantidad de juegos mentales, ¿sí? Para mantener las neuronas activas, ¿sí? Ayer, ustedes estuvieron ayer en la charla estaban allá. Y, claro, usted viene solo si hay clase. ¿Dónde está su interés por cultivar? Ahí es donde empieza el Alzheimer. Por eso yo creo que ustedes deberían hacerse una resonancia o una tomografía contrastada, a ver cómo está esa corteza cerebral frontal. Ayer hubo una charla muy interesante, la primera conferencista de Estados Unidos de Miami, ella estaba hablando de inteligencia artificial. Y el temor que tenemos hoy día con la inteligencia artificial es que se va a aumentar los casos de Alzheimer. ¿Por qué? Porque se está generando pereza mental con eso GPT. ¿Sí? Ni sabemos qué es eso. Que decía, el problema, uno de los grandes inconvenientes de la inteligencia artificial es ese que está generando, y en Estados Unidos ya están haciendo estudios No, claro, eso es cierto. de la Se vuelve pereza más mental. perezoso. Imagínense si en Estados Unidos se está presentando pereza mental, ahora imagínense Perratoncombia, que llega uno y le coloca, con todo el debido respeto, ensayo, ni siquiera se preocupa por buscar cómo se hace un ensayo, y después se rasgan las vestiduras, se emberracan, se emputan con el profesor porque les pone 0 en un ensayo donde todo es copy-paste. ¿Sí? Ojo con eso. Ya en Estados Unidos, que llevan manejando la inteligencia artificial hace rato, ¿sí? Ya en Estados Unidos están viendo los problemas de pereza mental, y esa pereza mental, ¿a qué los va a llevar? A un Alzheimer. Y ni siquiera a los 80 años. Más jovencito.
Preocúpense por mover esa cabeza. Está bien. Visual. Está bien. Esta. No, pues yo también está, pero la puedo mover hacia adelante y hacia atrás. Mira este movimiento que puedo El hacer. profesor me mandó a mover la cabeza. No dijo cuál. Ahora, ¿qué se ha visto en estos problemas? Parece ser, no es una enfermedad hereditaria, pero yo creería que sí. Tiene un componente algo les voy a comentar algo familiar. Ustedes saben que mi mamá sufre de Alzheimer. No Ya sabemos. lleva como 6, 7 años con Alzheimer. Y me enteré el fin de semana pasado, el sábado, que la hermana de ella hace 2 meses le diagnosticaron Alzheimer. Anteriormente se decía que el Alzheimer no tenía un componente hereditario. ¿Sí? Pero empezamos a caer en cuenta. Mi abuelo sufrió de Alzheimer, el papá de ellas, mi mamá con Alzheimer y mi tía le acaban de diagnosticar Alzheimer. Tiene que haber un componente hereditario. Y más si sale esto, que hay una anormalidad en el cromosoma 14, 19 o 21. ¿Y quién trae esa normalidad en los cromosomas? Pues algo que sea hereditario. Sí. Algo que sea hereditario. ¿Cuál es el problema también? Pues a raíz de la enfermedad de mi mamá, me he preocupado mucho, o nos hemos, porque mis hermanas y hermanos, preocupado mucho por leer sobre el Alzheimer. Que el problema no es solamente hereditario, también puede ser adquirido. ¿Sí? Entonces por eso yo les decía, hagan ejercicio Pues voluntarios, lean, chicos, lean, no solamente para que se instruigan, sino para que tengan agilidad mental, para que es tenaz por lo menos la pereza que tienen ustedes, con todo el debido respeto. Que uno les manda a hacer un ensayo, y no solamente ensayo, mapas conceptuales, ni siquiera se preocupan por mirar cómo se hace un mapa conceptual, sino lo que se les viene a la cabeza, y después se rasgan las vestiduras. Ayer que tuvimos las sustentaciones de los trabajos de grado de radio, ¿alguno de ustedes estuvo? No. Fase 3. Ay, Dios Que mío. tuvimos que decir un grupo fase 3, repitan el trabajo de grado. No. No se pueden graduar en septiembre. Ay, no. ¿Pero por qué? Porque no supieron exponer. Sí, uno como asesor los jode la vida para que no haya plagio. ¿Sí? Listo, perfecto. Pero no supieron sustentar, y el jurado les hacía preguntas y no sabían dónde estaban parados. ¿Pero por qué? Por la pereza mental. Con todo el dolor de la maestra lloraban, convulsionaron. Yo dije, ¿en qué momento se nos votan por esta vida? Porque no se van. Por favor, se lo suplicamos. No. Ay, no. A repetir el trabajo de grado, no se gradúa sino hasta el año entrante. Pero ¿quién tiene la culpa? El otro semestre empezamos. Pero Porque seguro. uno les dice, chicos, lean, chicos, analicen, tarea, y apuesto que no investigan la tarea. ¿Usted ya investigó la tarea que le puse esta mañana? Ahorita cuál. Sí. Entonces, pilas, chicos. Nos toca investigar porque ¿Sí? son frijoles, Parece no ser puede que estos problemas, este problema que está en el cromosoma 14, 19, 21, hace que los pacientes con Alzheimer tengan una proteína que se llama la proteína E4. ¿Cuál es la función de esa proteína E4? Todos nosotros la tenemos, simplemente que digamos que los que no tenemos aún Alzheimer, ¿sí?, la tenemos en niveles que normales, pero a estos pacientes se les eleva ¿y qué trae como consecuencia esa elevación de la proteína E4? Que no se va a formar no se va a sintetizar una enzima, ¿sí?, que se llama la acetiltransferasa de colina. ¿Y qué hace esa acetiltransferasa de colina? Estimularme la formación de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Entonces, si tengo alta la proteína E4, tengo baja la acetilcolina. ¿Y qué es un acetilcolina? Vuelvo a decir, un neurotransmisor. Y si no tengo neurotransmisor, el nombre me lo está indicando.
Si no tengo neurotransmisor, no va a haber quien transmita el impulso nervioso. Y por eso no voy a poder pasar información del lóbulo frontal al lóbulo temporal, memoria a largo plazo. Y por eso entonces no voy a tener esa información se me va a perder. Por eso los síntomas de un paciente con Alzheimer empieza por la pérdida de la memoria a corto plazo. Señor. Profe, es que quería comentarle un caso. Mi abuelo hace como 4 años hizo una falla cardíaca, un infarto. Hace como 2 años hizo una ACV a raíz de la falla cardíaca. Sí. Pero entonces, esa es mi pregunta. ¿El Alzheimer se puede asociar a un evento cerebrovascular? Porque yo ahorita hablo con él y es complicado. Porque uno habla con él y, digamos, estamos hablando acá y a los 2 minuticos él ya no se acuerda de nada. Digamos que indirectamente yo le diría que sí. O sea, ¿en qué sentido hago la génesis? ¿Cierto? Infarto, falla cardíaca. ¿Cierto? La falla cardíaca, ¿en qué se traduce? Que hay una mala perfusión de sangre a los órganos, a todos los órganos. En ese momento, ¿cuál me importa? Si no le está llegando buena oxigenación al cerebro, ¿qué le pasa a las neuronas? Se mueren. O empiezan a funcionar mal. Empiezan a funcionar mal primero y después se mueren. ¿Sí? ¿Y qué es el Alzheimer? ¿Sí? Por ese lado, no sé si mi raciocinio será adecuado, pero por ese lado yo, Henry Rodríguez, le diría, puede tener un factor de coincidencia. Sí, según lo que usted decía, también tiene la predisposición que mi bisabuela tenía Alzheimer. Sí. Profe, y eso también está relacionado a las personas que repiten lo mismo todo el tiempo, como que se les olvida. Claro, lo que pasa O sea, mire, yo he y leído al momento mucho otra vez. con lo de mi mamá, yo he leído muchísimo de Alzheimer, mucho, pues porque pues en la familia somos 5, de los 5, los 2 últimos somos médicos, mi hermano y yo soy el último, mi hermano es el anterior, somos médicos, pero mi hermano está en México. Entonces, mis otras 3 hermanas son administradoras de empresa, nada que ver con la salud, entonces se han apoyado en mí mucho, porque ellas son las que están cuidando en ese momento a mi mamá. ¿Por qué? Porque pues mi hermano en México, ¿cómo se van a ir a cuidar a mi mamá? Y yo acá en Bogotá trabajando, ya mis otras hermanas pues, están pensionadas. Entonces, pues ellas se turnan, hacen turnos para cuidar a mi mamá. Entonces, claro, ellas me llaman inmediatamente, cualquier cosita, me llaman llorando, me llaman, Henry, que mi mamá, si tal cosa, Henry, pues a mí me toca hacer, como dice uno vulgarmente, de tripas corazón, y me toca calmarlas, pero yo sé que va la enfermedad, ellas no. ¿Sí? Mi mamá en ese momento está en una fase, yo diría que en una fase intermedia. Mi mamá ya, en la casa donde ella vive es de ella, el apartamento donde ella vive es de ella, y ella ya es todos los días, es a la que esté con ella cuidando, ¿a qué hora nos vamos para la casa? ¿Cuándo nos vamos? ¿A qué hora nos vamos? ¿Sí? Cuando yo la llamo es, pues, adivine dónde, anoche por ejemplo, adivine dónde estoy, mi hijo, dije yo, pues, en Bucaramanga. Y ella le da risa, ¿sí? Tranquila, mamita, esté bien. ¿Qué nos ha tocado decirle últimamente? Porque yo me di cuenta de que la estábamos confrontando. ¿En qué sentido? Hasta hace como un año y medio, mi mamá decía, vámonos para la casa. Entonces, no, mamá, usted está en su casa, este es su apartamento, mire, allá está la foto de mi papá y suya, vaya, miren el closet, allá está toda su ropita, esa es su cama, que no sé qué. A veces ella se quedaba callada, no sé si lo asimilaba o no, pero otras veces se emberracaba. Ay, ya van a empezar a joder, que no sé qué, se ha vuelto hasta grosera, ¿sí? Ya van a empezar a joder con ese cuento. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estuve leyendo y decía, uno los pone a confrontar. ¿Por qué? Porque para mi mamá, la realidad de mi mamá, la casa es en la que vivíamos cuando pequeños allá en Bucaramanga. Ya estaba mi papá vivo y todo eso. Y la realidad que yo la enfrento, o que mis hermanos la enfrentamos, es, esta es su casa. Pues, ¿cómo así? Que esta es mi casa, pero si yo vivo en otra casa y que no sé qué decir. Entonces, eso es confrontarla y es darle ansiedad, y eso les puede afectar más. Entonces, ¿qué optamos? Que yo les dije a mis hermanas,
¿sí? Yo dije, optemos por decirle, y ahorita lo que estamos haciendo es, vámonos para la casa. Y entonces cuando mi mamá, ay no, qué vergüenza, y con los dueños de casa, tranquila mamá, esta casa es de nosotros, sus hijos. Nosotros la compramos, entonces tranquila mamá, que ninguno de los hijos la va a sacar, descanse acá, que después allá la... Y, entonces, les da tristeza darle mentiras, tranquila mamá, que allá la otra casa, la suya, la otra casa, allá está bien cerrada, y nosotros vamos a buscar servicios. Dándole Y tranquilidad. Eso la tranquiliza. Pero ya mi mamá está completamente perdida. De hecho, yo creo que ya está perdiendo noción de tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, en Semana Santa que yo fui, un día se me acostó a las 3 de la tarde, se levantó al mediodía, fundía toda la mañana, se levantó solo a almorzar, salimos a dar una vueltica, y cuando llegamos, vi que estaba haciendo calor, se metió al baño, salió con la pijama puesta, bueno, ese por el calor, y al ratico, me voy a dormir ya. Mamá, no, ¿cómo le ocurre? Mamá, está de día. No, está tarde. Mamá, mire en la ventana, mire el sol, está el sol. No hay poder humano. Con mi otra hermana que estaba ahorita, un día se le acostó un sábado a las 4 de la tarde. No hay poder humano que la levante. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ellos en el cerebro tienen vacíos. Información que ya no existe. Entonces el cerebro los engaña a ellos, ¿sí? Para llenar esos huecos, esos vacíos cognitivos, el cerebro los engaña. ¿Cómo los engaña el cerebro? Con las mentiras, ¿sí? O sea, a veces, si yo les traigo a mi mamá y les pone a hablar, ustedes le creen que mi abuelo fue alcalde. Un día me dijo una visita que mi abuelo había sido alcalde y sí, que mi abuelo fue alcalde, sí. Mi abuelo esto y lo otro, y así, con mentiras así. Una manera de llenar el espacio, el vacío, es ese, con mentiras. La otra manera de llenar esos espacios, esas falencias, es repitiendo lo pasado. ¿Sí? Lo que sí se acuerda. ¿Verdad? Entonces, ahí viene esa parte que usted me dice, de repetir las cosas, pero porque, y es el cerebro que le está mamando gallo a ellos. Es berraco esa parte. Pero qué duro para uno en familia, ¿cierto? Es duro, y más para mí porque me llaman mis hermanas llorando y toda esa cuestión, y me toca a mí, me pongo a chillar con ellos, pues imagínense. Pero a mí me toca, no, eso es normal de la enfermedad, ¿qué podemos hacer? Ya no podemos hacer nada, que no sé qué, está muy bien medicada. Que ¿Sí? eso es compañía permanente. Sí. Porque mi bisabuela, ellos vivían en España, pues cuando ella le dio eso y se les perdió. No, Ellas se desorientan y se... no, por eso. De este año, un día estaba mi hermana, la que vivía aquí en Bogotá, estaba cuidándola y estaba en la cocina.